Ok, bueno, primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias a mi oficina por la oportunidad de compartir un poco de este conocimiento que he ido poco a poco aprendiendo. Ha sido un proceso bastante interesante. Y en el día de hoy, pues, nos atrevimos a hablar un poco acerca de la primera emisión postal de 1878 del Estado Soberano de Panamá. Realmente esto es un estudio del doctor Federico Brit de Panamá, del cual hace muchos días tuvo la oportunidad de compartirme un documento muy valioso, en la cual me propuse la tarea, digamos que de compilar la legislación más importante que está ahí en el documento y en el estudio, que dio con el desarrollo o la emisión, valga la redundancia, de el Estado Soberano de Panamá en 1878, que fue la primera emisión postal que marcó el inicio, digamos que, de la historia filatélica de Panamá. Eh, la charla está compuesta, digamos que, en dos partes fundamentales. Uno es un recorrido por el marco legal y normativo desde 1855 hasta 1886, cuando entra en vigencia la Constitución eh, de Colombia y pasa a llamarse Departamento de Panamá. Como todos sabemos, el Estado Soberano de Panamá fue una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia. El ente territorial fue creado como tal el 27 de febrero de 1855 con el nombre del Estado Federal de Panamá, a partir de la unión de las provincias neogranadinas de Azuero, Chiriquí, Panamá y Veraguas. Posteriormente fue oficialmente reconocido como Estado de la Federación en la Constitución Nacional de 1858. Panamá tiene una historia bastante particular con respecto al número de constituciones que se han generado durante todo este periodo de maduración de la República. Y finalmente fue denominado Estado Soberano de Panamá en las constituciones nacional y estatal de 1863. Eh, hay un documento que también fue motivo de estudio en algún momento, que es este libro que tengo como referencia. Es una primera edición que escribió Ricardo Pereira sobre los Estados Unidos de Colombia. Ricardo Pereira era el delegado del gobierno de Colombia en el Tercer Congreso Geográfico Internacional en 1883. Y ahí encontré unos datos muy concordantes con la información que está en la red con respecto a la población eh, que en ese momento tenía los Estados Unidos de Colombia, específicamente el Estado Soberano de Panamá. Eh, Me realmente traje a colación un punto importante con respecto al crecimiento que tuvo la población en 50 años, que duplicó su presencia en el Estado Soberano de Panamá. Según los censos preliminares que hubo en 1843, Panamá tenía una población de 119.000 habitantes en ese momento. En 1851, casi eh, 8 años, 9 años después, tenía una población de 138.000 habitantes. En 1871 tenía una población de 221.000 habitantes. Y en 1881 al 86, cuando ya hubo la disolución de del Estado Soberano de Panamá, duplicó su población en 40 años a 285.000 habitantes, incluidos, como literalmente está en el libro, 20.000 indígenas salvajes del Darién.
era una cifra aproximada y sobre todo pues me llamó bastante curioso la determinación de llamar los indígenas salvajes eh, a la población del Darién. Entonces tomé pues alguna información de este libro y, y bueno, como datitos generales y particulares al respecto. Quiero entrar en particular moción con respecto a las divisiones administrativas que ha tenido eh, Panamá, el Estado de Panamá, el Istmo de Panamá a lo largo de su historia. Aquí tenemos un mapa con las provincias del Estado Federal de Panamá, de la República de Nueva Granada en 1855. Realmente estaba conformado por cuatro eh, provincias, que era Panamá, Azuero, Chiriquí y Veraguas. Un dato particular es que el 9 de marzo de 1855, una de las provincias fue suprimido y el territorio fue repartido entre las de Panamá y Chiriquí. Aquí lo que quiero con esto es mostrar cómo ha sido el crecimiento y el desarrollo a nivel de provincias o a nivel geográfico antes de ir entrando en materia con respecto a la legislación postal y todo el desarrollo de la misma, simplemente como unos datos, como unos antecedentes preliminares. Ya en 1856 se generaron el Departamento del Estado Federal de Panamá, y aquí éramos Estado Federal de Panamá. Se creó mediante la ley del 15 de julio de 1855 y este quedó dividido ya no en provincias, sino en 7 departamentos, como se ven aquí. Eh, Aquí les muestro el, el anterior para que se pueda quizás ver un poco cómo ha sido la dinámica de crecimiento eh, de Panamá. Y aquí teníamos 7 departamentos: Coclé, Colón, Chiriquí, Fábrega, que es lo que es hoy día Santiago, Herrera, Los Santos y Panamá. En 1858, 2 años después, se crean los departamentos del Estado Federal de Panamá bajo la Confederación Granadina. Ya aquí cambia nuevamente la, la conformación geográfica del Istmo de Panamá o del Estado, y ya hay una subdivisión en Coclé, donde se subdivide en Sotó y Natá, que es lo que está en el centro, al lado de Fábrega. Si se dan cuenta, aquí estaba Coclé y Fábrega. Ahora Coclé ya lo suprimieron y se llamaba Sotó y Natá, que eran Coclé anteriormente. Y el resto pues se conserva: Chiriquí, Fábrega, Los Santos, Colón y Panamá. Lógicamente ya hay una subdivisión en el Darién. eh, Sin embargo, todavía hacía parte de la administración de Panamá. En 1864, durante la administración de José Leonardo Calancha, se redujo el número de departamentos nuevamente a 6. Eh, Realmente siempre ha habido como un desorden en torno a estos temas, pero aquí vemos geográficamente de igual manera cómo fue la modificación que hubo. Coclé nuevamente eh, se subdividió, eh, y esto se revirtió, pues lógicamente, en 1860. Y en 1870, ya cuando se hace la conformación del Estado Soberano de Panamá en pleno y se mantiene, pues ya entonces queda eh, con los departamentos de Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Los Santos, Herrera,
Panamá y Veraguas, que es prácticamente la misma composición. Bueno, hoy ha habido una subdivisión de Panamá Oeste como una nueva provincia. En aquel entonces eran departamentos, pero prácticamente se han mantenido los mismos nombres eh, hasta el día de hoy. Entonces, aquí, cómo ha sido de dinámico la división geográfica interna en las provincias, departamentos de Panamá. Aquí ya entramos un poco en materia, pues prácticamente eh, el, la exposición de lo que vamos a hablar o de lo que voy a hablar sobre la emisión de la primera emisión postal del Estado Soberano de Panamá está basada en una cronología de la información disponible sobre el sistema postal del Estado Soberano de Panamá y acontecimientos significativos postales que condujeron a la primera emisión de sellos de 1878 y durante los 92 meses de vigencia que tuvo el Estado Soberano de Panamá. Este material es una copia fidedigna y esta cronología encontrada en la biblioteca y existente físico del doctor Federico Britt. Fue preparada por el doctor Federico Britt para Jim Helme, fue iniciada en 1990 y actualizada hasta 1999. Aquí tenemos a la vista algo muy particular y es la nomenclatura de las distintas gacetas que generan o donde se promulgan las legislaciones normalmente de los países, en el caso de Colombia y de Panamá. Desde 1822 hasta 1903, cuando fue pues, la separación con Colombia, los distintos nombres que ha tenido la Gaceta con los años de publicación. En 1822 se llamaba Gaceta del Gobierno Independiente de Panamá. En 1823 a 1824, Gaceta Oficial del Departamento del Istmo. Del 24 al 26, Gaceta del Istmo de Panamá. Del 27 al 28, el Gran Círculo Ismeño. En 1830, la Gaceta de Panamá. De 1831 al 36, el Constitucional del Istmo. Del 40 al 41, la Gaceta del Istmo. Del 49 al 54, la Crónica Oficial. Y del periodo que nos interesa a nosotros, del 55 al 86, que es motivo de estudio, eh, se genera con la Gaceta del Estado, que es donde sale la primera ley, 1955. Posteriormente pasa a llamarse en el 62 el Boletín Oficial del Estado Soberano de Panamá, y cuando ya está cerrando vigencia como Estado Soberano de Panamá, se llama la Gaceta de Panamá. Posterior a ella, en el 86 se llamaba Gaceta Oficial, y del 87 a 1903, Gaceta de Panamá y Gaceta Oficial. Hay unas observaciones que hacen el doctor Britt. En 1827 es posible que la Gaceta del Gran Círculo Ismeño y el Constitucional del Istmo hayan sido periódicos o gacetas privadas, no del Estado. Sin embargo, pues hay una compilación de leyes y decretos que están allí. Y en el periodo que nos corresponde la Gaceta del Estado, que está marcado con la flecha allí, realmente son los años en los que se promulgaron las leyes desde el 55 hasta el 62, con su respectivo número de ley y la fecha. Realmente es una cronología de correspondencia formal, legal, donde están las promulgaciones de algunas leyes que vamos a ver. Es un documento extenso, más o menos de 222 páginas aproximadamente,
realmente como era dirigido a Jim Helme, está en inglés. Lo que hice fue tomar el documento, hacer la traducción y extraer de allí, eh, a mi parecer, para efectos de la charla, los decretos y las fechas más importantes para poder determinar los sucesos que llevaron a la generación o a la creación de la primera emisión postal. Y empezamos con la creación del Estado Federal de Panamá entre 1855 y 1858, que está contenido eh, en el 27 de febrero, donde el Senado y la Cámara de Representantes de Nueva Granada promulga un decreto que consolida el Istmo de Panamá en un solo Estado federal soberano, donde convierte las cuatro provincias en una sola entidad. Este decreto de igual manera permite al Estado de Panamá crear su propia subdivisión territorial, lo cual se lleva a cabo mediante la promulgación de la ley del 12 de septiembre de 1855. La ley territorial crea 7 departamentos dentro del Estado de Panamá, como lo vimos en la división administrativa, que son Colón, Panamá, Coclé, Herrera, Los Santos, Fábrega y Chiriquí. Aquí ocurren dos acontecimientos principales que impulsan la creación de un nuevo sistema postal estatal. El primero es la creación del Estado de Panamá y la reorganización de sus territorios. Y el segundo es la capacidad y libertad de promulgar su propia agenda legislativa y administrativa con independencia del gobierno nacional. Esto es importante para un evento que más adelante veremos, concerniente a la posibilidad de que empresas privadas o particulares pudiesen tener el manejo eh, de todo el sistema postal a la par del gobierno. En la ley del 22 de agosto de 1855 sobre el sistema postal, en el artículo primero, establece que el servicio de correos no es un monopolio del Estado y como tal, no solo los distritos, sino también particulares y empresas privadas podrán establecer servicios postales regulares de manera que resulte conveniente para el transporte de correspondencia privada. En el artículo 3 establece que los servicios postales entre la capital del estado y los departamentos tendrá una frecuencia de 15 días. Cada 15 días salía el correo. Algunos datitos importantes que encontré ahí que me parecen interesantes. En el artículo 8 habla sobre las tarifas a cobrarse cuando circule dentro de las oficinas de los correos del estado. 10 centavos por cada carta cuyo peso no exceda los 10 gramos, 20 centavos por cada carpeta o carta que exceda 10 gramos, pero no supere los 20 gramos, y para las carpetas que excedan 20 gramos, 5 centavos por cada gramo que exceda los 20 gramos. Cualquier peso que no completara los 5 gramos no tendría cargos adicionales. Y se genera una especie de seguro eh, para la paquetería. Entonces habla en el artículo 9 que el derecho de los paquetes postales asegurados que se introduzcan en las oficinas de correos del Estado o que lleguen del exterior de la capital será por cada kilogramo de peso 80 centavos, por cada 100 pesos de plata 1 peso y por cada 100 pesos de oro 50 centavos. Aquí en el orden de la cronología encontramos que el decreto del 28 de septiembre de 1855 sobre el sistema postal, el Superior General del Estado, en cumplimiento de dicho artículo, en su capítulo quinto del despacho de correo, establece lo que a mi análisis muy particular y haciendo las consultas, hubiese podido ser la primera emisión de Panamá. En el artículo 35 establece que para el establecimiento de sellos, según lo dispuesto en la ley y en los artículos anteriores,
se imprimirán dos clases de sellos de valor de 10 y 5 centavos. El diseño será el escudo de armas de la República con una inscripción en la parte superior que diga Nueva Granada y otra en la parte inferior que diga Estado de Panamá. En un lugar conveniente se expresará el valor de 10 o 5 centavos para distinguir a simple vista los dos valores y se imprimirán en dos colores diferentes siempre que sea posible. Aquí es lo que yo les hablaba cuando estábamos conversando hace un momento sobre la utilización de la inteligencia artificial y tomando esto en consideración como un prompt o una indicación que ya estaba dispuesta y al final vamos a ver las propuestas que utilizando la inteligencia artificial, dándole tres indicaciones, una la que está establecida en el artículo 35, literal como está, y otras dos haciendo ciertas modificaciones para que veamos de manera gráfica quizás lo que hubiese podido ser esa primera edición. Así que ahora más adelante lo vemos. Después de 1855, el 57, del 58 al 53, Panamá era denominado, fue denominado Estado de Panamá, y de 1863 a 1886, Estado Soberano de Panamá. Esto lo traigo a colación por los distintos nombres que ha tenido la República en sus distintos periodos históricos. Eh, entonces aquí hago un poquito de esto porque ya entramos del 55, ya entramos específicamente en lo que corresponde a la legislación que nos da el diseño de los sellos de acuerdo al decreto número 37 del 9 de febrero de 1878 sobre los sellos de correos del Estado Soberano de Panamá, lo que es en sí la primera emisión postal de Panamá. El presidente del Estado Soberano de Panamá, Buenaventura Correoso, en el uso de su facultad, decreta, artículo primero, el sello, diseño de los sellos que se utilizarán para el servicio postal del Estado será el siguiente. En el centro, un dibujo que representa el Istmo de Panamá dentro de un óvalo. El escudo nacional en los cuatro ángulos del sello, en la parte superior, llevará un grabado de un cóndor con la leyenda Estados Unidos de Colombia, y en la parte inferior, alrededor del óvalo, llevará la siguiente inscripción: Estado Soberano de Panamá, y más abajo una línea recta cuyo valor se expresará en letra. En el artículo 2, para interés público, señala que los sellos serán de diferentes colores. Se crearán 4 clases de sellos con las siguientes dimensiones. En color amarillo, cuyo valor será de 50 centavos, tendrá una dimensión de 3 centímetros de largo por 2 centímetros y medio de ancho. Y verdes, azules y rojos, cuyos valores serán respectivamente de 5, 10 y 20 centavos, con una medida de 2 centímetros y medio de alto por 2 centímetros de ancho. Los sellos que se refiere a este decreto se enviarán para su impresión en el extranjero lo antes posible. Tan pronto como se reciban, se emitirá el decreto correspondiente que regulará definitivamente el servicio de correos del Estado de conformidad con la autorización del artículo 13 de la mencionada séptima ley del presente año. Aquí en las anotaciones que hay en el documento de estudio, la palabra de su impresión en el extranjero es tomada en dos sentidos. Uno, hacia el exterior del Istmo de Panamá, es decir, fuera del país, o al exterior del Estado Soberano de Panamá hacia otro estado, Cundinamarca, Cauca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí hacen esas anotaciones. Finalmente, esta impresión fue realizada en Bogotá
eh, por el señor Demetrio Paredes. eh, y aquí encontramos el contrato de impresión en la Gaceta de Panamá del 11 de julio de 1878, donde el general Aispurú publicó una nota sobre la emisión de dichos sellos. Señor secretario de Hacienda, en cumplimiento de los deseos manifestados por el Poder Ejecutivo mediante nota 27 del 9 de marzo del 78 y de conformidad con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo 37, celebro un contrato con el señor Demetrio Paredes para la impresión de 50.000 sellos, los cuales tengo el honor de enviar por su intermedio a las oficinas del ciudadano presidente. Adjunto la factura que me entregó el señor Paredes, cuyo valor he pagado. Dicha factura detalla la cantidad de sellos, sus formas, dimensiones y valores respectivos, esperando haber cumplido con los deseos del Poder Ejecutivo. Su atento servidor, el general Aispurú, 1 de julio de 1878. Posterior, en la misma Gaceta, hay una nota donde se han recibido dichos sellos. Dice, los sellos deberán enviarse al administrador general de Hacienda para que los conserve en depósito hasta que se emita el decreto que organiza el sistema postal, el cual están destinados. Agradezca al general Aispurú la puntualidad y atención prestada a la solicitud del gobierno. Expítase la orden de pago por el valor de los sellos de 94 pesos, según el capítulo 40, artículo 2, párrafo 20 del presupuesto del Departamento de Hacienda. Allí está establecido que el costo de impresión de los sellos fue de 90 pesos más 4 pesos de transporte y el empaque de hojalata y el envío de Colombia a Panamá, que vamos viendo ya un poco más de detalles. En la misma Gaceta, por la presente nota y por conducto del subsecretario de esta oficina, le envío 50.000 sellos para el servicio postal del Estado en las siguientes denominaciones: 20.000 sellos verdes de 5 centavos, lo que corresponde en su valor facial a 1.000 pesos; 15.000 sellos azules de 10 centavos, con valor facial de 1.500 pesos; 10.000 sellos rojos de 20 centavos, valor facial de 2.000 pesos; y 5.000 sellos amarillos de 50 centavos para un valor facial de 2.500 pesos. Esto nos da un total de 50.000 sellos, que fue el primer tiraje de la impresión, con un valor facial de 7.000 pesos. Esto lo traigo aquí un poquito a colación para que veamos el costo de la impresión, que fue de 90 pesos más 4 pesos de transporte, versus el valor facial, que fueron 7.000 pesos. El Poder Ejecutivo ha decidido que usted mantenga en depósito dichos sellos hasta que se emita el decreto sobre los correos. Su atento servidor, Aquilino Sánchez Ramírez. Entonces, aquí vamos a ver un poco, ya en materia, el diseño de los sellos, tal cual como lo especificaron en el decreto. En el centro, un dibujo que representa el Istmo de Panamá dentro del óvalo, efectivamente está el Istmo de Panamá con la división de los dos océanos, el escudo nacional en los 4 ángulos del sello en la parte superior. Llevará grabado un cóndor que sostiene la leyenda Estados Unidos de Colombia, y en la sección inferior, alrededor del óvalo, llevará la siguiente inscripción: Estado Soberano de Panamá, y más abajo, en línea recta, cuyo valor se expresará en letras, está la leyenda del valor facial del sello de 10 centavos. Entonces aquí vemos ya lo que era el diseño con respecto a la ley. Aquí está un poco la emisión, los 4 sellos. Está el de 50 centavos, que hablaba del sello amarillo, cuyo valor será de 50 centavos, con la medida de 3 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho, manteniendo el mismo diseño. Y los otros 3 valores faciales de 5,
que es el verde, de 10, que es el azul, y de 20 centavos, que es el rojo. Aquí, sobre las reimpresiones de estos sellos, recordemos que la impresión de estos sellos o la emisión fue en 1878 y no fue sino hasta 1883 cuando en la nota del 14 y el 19 de junio del mismo año, la nota 2381 del señor Agustín Clement al secretario de Fomento, donde le establece que dado que las estampillas del Estado para el servicio postal están a punto de agotarse, es indispensable que a la mayor brevedad posible solicite al representante autorizado del Estado en Bogotá las siguientes cantidades. Nuevamente hacen una solicitud de estampillas de 50.000 de 5 centavos. Realmente era el valor facial que más circulaba y que más se gastó. 25.000 estampillas de 10 centavos, 5.000 estampillas de 20 centavos y 1.000 estampillas de 50 centavos. Eh, y el 15 de diciembre del mismo año, en una carta que le dirigen al señor Francisco Grot, que es el agente comisionado en Bogotá, dirigida al secretario de Estado en Panamá, según su nota del 5 de noviembre, número 849, le envió junto con la orden de pago 825 una lata que contiene los 20.000 sellos de 5 centavos solicitados por el administrador general de Hacienda en su nota número 2709 del 3 de noviembre. La recibirá en la administración postal y el cargo de la cuenta, es decir, la factura por esos 20.000 sellos de 5 centavos emitidos, será de 40 pesos pagados al litógrafo Paredes y 4 pesos en gastos de empaque y envío. Aquí solamente una anotación, si se dan cuenta, hicieron una requisición o un requerimiento de una cantidad importante de estampillas y a la final únicamente autorizaron de las 50.000 estampillas de 5 centavos únicamente la reimpresión de, perdón, de 20.000 sellos de 5 centavos. Y lo otro es que si se dan cuenta, en 1878 la factura por las 50.000 estampillas había sido $40 de impresión más 4 de transporte. Hoy únicamente por 20.000 sellos se pagó la misma cantidad. Aquí vamos a ver un poco, ya entramos aquí a ver, saliéndonos un poco del tema de la legislación, cómo podemos identificar esas reimpresiones de 1883 o la segunda impresión. Este estudio, de igual manera, fue realizado por el doctor Federico Brit y aquí lo traemos a exposición. Las reimpresiones del sello de 5 centavos tienen 3 tipos distintos de reimpresión. Si alguna de estas características está presente en los sellos que ustedes tienen ahí en archivo de Panamá, es una reimpresión. El tipo 1, en la reimpresión, el vástago izquierdo de la última A de la palabra Panamá, que está en el óvalo del centro, presenta una depresión notable en el centro, la cual está ausente en el sello genuino. Ahí está la flecha roja que indica dónde está la depresión en el sello de rey, que es la reimpresión. Es la reimpresión. La genuina es la que está a la izquierda y la reimpresión es la que está a la derecha. En el tipo 2, en la reimpresión, aparece un pequeño círculo blanco en la parte superior del ala derecha del cóndor, mientras que en el sello genuino el ala permanece intacta. Ahí de igual manera está señalada con la flecha roja. Y en el tipo 3, la reimpresión presenta una línea blanca que conecta la E y la O en la palabra correos, que está en el óvalo central,
un detalle que no se encuentra en el sello genuino. Es decir, este detalle lo encontramos en la estampilla de la reimpresión. Esto concerniente al sello de 5 centavos. El sello de 10 centavos solo tiene una reimpresión conocida. Su característica distintiva reside en el escudo izquierdo del diseño. En la reimpresión, el escudo está completo, mientras que en el sello genuino está incompleto. Ahí lo notan con las líneas amarillas que está marcado en el circulito que el escudo está completo, mientras que en la genuina el escudo está incompleto o vacío. Ahí hay una ampliación donde se nota más el detalle. En la reimpresión del sello de 20 centavos también tiene tres tipos distintos de reimpresiones. El tipo 1, en la reimpresión aparece una línea blanca en la esquina de la letra E, donde dice EO, que es estado, o la inicial de la palabra estado, que corta el borde ovalado de la viñeta. En la estampilla genuina, este borde ovalado permanece intacto. En el tipo 2, la letra N de centavos en la parte inferior presenta roturas en la parte superior de la reimpresión, mientras que el sello genuino, la letra está completamente formada. Ahí creo que tengo un error, realmente es, bueno, en el N de 20, realmente, es en el N de 20. Ahí debo corregir eso. Pero es en la N de 20 donde está el detalle. Que presenta roturas visibles en la parte superior de la letra. Y en el tipo 3, el borde ovalado de la viñeta, ubicado sobre el cero del número 20, donde está la denominación del sello, del número, presenta una rotura en la reimpresión, es decir, una continuidad de la impresión. A eso se refiere con el término de rotura en la reimpresión. En el sello genuino, el óvalo está, o la impresión del óvalo está intacta, es decir, permanece completa. No hay faltantes de tintas o de impresión. El sello de 50 centavos es muy fácil de reconocer realmente. Eh, en su impresión como tal o en la calidad de la impresión se detecta. Realmente es la principal característica, que la impresión es muy borrosa en las reimpresiones con respecto a la estampilla genuina. Las reimpresiones, en este caso específico del sello de 50 centavos, son más escasas y tienen un valor superior a la genuina. Y está el 50 centavos de falsificación o una falsificación de 50 centavos en formato pequeño. Ahí si se dan cuenta en comparación a los dos tamaños de la estampilla genuina y la falsificación, nos damos cuenta en la dimensión de la misma. Este tipo de falsificación es muy raro de encontrar. La original mide aproximadamente 23 milímetros por 27 milímetros y la falsa mide 19 milímetros por 24 milímetros. La impresión de la falsa es aproximadamente el mismo tamaño de las estampillas de 5, 10 y 20 centavos genuinas. La otra diferencia es la posición del número 50 o la tipografía del número 50 y la ubicación del número 50 y las dos estrellas que tiene después de la palabra, bueno, antes y después de la palabra correos, que realmente en la estampilla genuina son unos círculos y en la falsificación son unas estrellas.
Aquí vamos a ver unas imágenes de unas pruebas, cortesía del doctor Federico, eh, donde vemos esta página de prueba es una reimpresión, o sea, es una prueba de la reimpresión, donde en el mismo color están los valores, o sea, se imprimieron en los mismos colores, el de 10 centavos, el de 5 centavos, el de 20 centavos y el de 50 centavos. Todos fueron impresos en sus tamaños correspondientes de acuerdo a la solicitud y lo establecido en la ley. Si se dan cuenta, el de 50 centavos es más grande que el de 5, 10 y 20, pero fueron impresos en el color verde. Aquí vemos tres ejemplares únicos registrados, que es la prueba. Está establecido, identificada como posición 24 de la segunda piedra. Es una prueba en tinta negra de 50 centavos. De acuerdo al registro del doctor Federico, es el único ejemplar registrado. Y está la composición en color azul con los cuatro valores faciales de 5, 10, 20 y 50 centavos. Y de igual manera en rojo, rojo de chocolate, de 5, 10, 20 y 50 centavos. Estas tres piezas, pues hasta el momento, de acuerdo a los archivos y la tenencia de Federico, son los únicos ejemplares registrados. De igual manera, con esta misma eh, emisión, las famosas falsificaciones Fournier, como sabemos bien, a principios del siglo XX, François Fournier se convirtió en uno de los falsificadores de sellos más destacados. Sus reproducciones, a menudo muy engañosas, replicaban emisiones raras y valiosas, y Panamá no fue la excepción. Pero en 1928, la Unión Filatélica de Ginebra adquirió el resto de sus existencias de sus herederos, montando las falsificaciones en álbumes y aplicando una sobreimpresión negra escrita y establecida allí en los sellos como Faux para identificarlas como falsificaciones. Eh, Así que estas son las falsificaciones de Fournier. Aquí eh, llega a su fin el Estado Soberano de Panamá en 1885 y decreta en la Gaceta Oficial del 27 de febrero de 1886, el Estado de Panamá se convierte en departamento nacional. Esto traía unas implicaciones que estaban consignadas como que el Estado de Panamá y el territorio de San Andrés y San Luis de Providencia, unidos bajo el nombre oficial de Departamento Nacional de Panamá, serán administrados exclusivamente por el gobierno nacional, es decir, ya no eran administrados por el Estado Soberano de Panamá, sino por el gobierno nacional. El gobierno nacional administrará dicho departamento por medio de un funcionario superior con cargo de secretario de Estado, que se denominará gobernador civil y militar del Departamento Nacional de Panamá. Y el decreto entró en vigor el 5 de enero de 1886. Por lo tanto, Panamá se convierte en ese momento oficialmente en un departamento nacional y deja de ser un estado soberano a partir del 5 de enero de 1886. Aquí encontramos en los archivos que en la Gaceta Oficial del 3 de abril de 1886 se publicó el decreto postal. En su artículo 9 establecía que a partir del momento en que este decreto se cumpla en la capital de cada departamento, los sellos del extinto de Panamá dejarán de utilizarse para el franqueo de correspondencia y estos sellos serán reemplazados por sellos nacionales. Es importante aquí tener en consideración la fecha
por un evento que ocurriría con respecto a la subasta de los sellos restantes que se realizaría. Dado en Panamá el 31 de marzo de 1886 por el secretario general Facundo Mutis Durán. Aquí entonces encontramos que el 2 de noviembre, y se acuerdan aquí, el 31 de marzo es que se expide el decreto. El 2 de noviembre, la Gaceta Oficial del 6 de noviembre del 86 publica el siguiente aviso. Por orden superior se realizará una subasta en la Administración Principal de Hacienda el próximo 2 de diciembre de 2 a 4 de la tarde del stock existente de los sellos postales del extinto Estado de Panamá. Para más detalles, diríjase a esta oficina, 2 de noviembre de 1886. Por algún motivo, en la Gaceta misma establece que la subasta no se realizó el 2 de diciembre, sino que el 21 de febrero del año siguiente, del 87, el Daily Star and Herald publicó el siguiente aviso en español en su edición del 21 de febrero de 1887, donde decía que desde hoy lunes hasta el próximo jueves, la Administración General de Hacienda aceptará propuestas relativas a la subasta pública de sellos postales del extinto Estado de Panamá. Por orden del Poder Ejecutivo, nuevamente estamos subastando públicamente los sellos postales del extinto Estado de Panamá que existían en la siguiente forma: 485 sellos de 5 centavos para un valor de 24 pesos con 25, 180 sellos de 10 centavos para un valor de 18 pesos, 2.717 sellos de 20 centavos para un valor de 543,40 y 3.795 sellos de 50 centavos para un valor de 1.897,50. Cabe anotar que durante el estudio del documento y las fechas anteriores a esta subasta, cada uno de las provincias que integran el Estado soberano de Panamá devuelve al erario una cantidad superior de sellos que no corresponden a los subastados. ¿Qué ocurrió con los sellos? Realmente no hay ninguna anotación específica al respecto, pero sí están las anotaciones de las cantidades superiores de este número de estampillas que se subastaron. Las ofrendas se escucharán en la Administración General de Hacienda el jueves 24 del presente mes, de 2 a 4 de la tarde, y el monto base de las ofrendas será de 520 pesos en efectivo. Aquí habla sobre el detalle en la Gaceta Oficial del 8 de marzo del 87, se publicó el resultado de la subasta de la siguiente manera. La subasta empieza o abre con una oferta del señor Arturo López, que nos ofreció 520 pesos en efectivo, y posteriormente el señor Juan Herman ofreció 600 pesos, y de ahí hacia abajo comienzan una puja prácticamente de 10 pesos en 10 pesos, lo cual resumí, y al final del ejercicio el señor López hace una oferta por 905 y el señor Herman hace una oferta por 950, que fue finalmente el valor por el que se vendió el inventario restante de las estampillas existentes. Como prueba de ello, pues las firmas respectivas de el tema. Hasta aquí lo concerniente, digamos que a la emisión de postal del Estado soberano de Panamá. Sin embargo, como bien sabemos, de igual manera hubo una emisión especulativa eh, emitida por el señor Gustav Michelsen en 1887,
de la cual está la carta o el documento formal que él envía desde el exterior a Panamá, donde solicita que los sellos remanentes que están en existencia le fueran entregados, eh, y a cambio él hacía una nueva emisión eh, para el departamento. Él toma como argumento en su carta la revuelta de 1885 en Panamá. Simplemente para hacer un poquito de memoria histórica, en la revuelta de lo que ocurrió en 1885, en ese momento Colombia atravesaba una guerra civil entre liberales y conservadores. El 16 de marzo de 1885, Pedro Prestán lidera una insurrección en Colón, tomando el control de la ciudad. Él buscaba armas para fortalecer su posición, pero al negarse el gobierno americano que tenía presencia en el Estado soberano de Panamá, eh, él detuvo al cónsul de los Estados Unidos y a los oficiales del buque Galena como medida de presión. Aunque posteriormente se libera a los prisioneros, Estados Unidos toma el control del buque que transportaba las armas, y eso hizo que la situación se pusiera un poco más tensa. El 31 de marzo, 2 semanas después de iniciada la gesta, fuerzas del gobierno colombiano, apoyado por 800 marines estadounidenses, atacan Colón. En el combate y sus consecuencias, la ciudad fue incendiada en su totalidad, casi. Solamente 7 caserones sobrevivieron, lo que produjo que más de 10.000 habitantes de Colón quedaran sin hogar. Se calcula que las pérdidas fueron de más de 6 millones. Las aseguradoras no cubrieron los daños. Prestán fue capturado, juzgado por un tribunal militar. Según dice la historia, condenado sin pruebas directas ni testigos presenciales de que él hubiese generado o causado el incendio. Se defendió con dignidad, era abogado, por cierto, pero fue ejecutado por ahorcamiento el 18 de agosto de 1885 sobre los rieles del ferrocarril del Colón como escarmiento público. El señor Gustav Michelsen toma como argumento este evento, y en esta carta, eh, documento original en tenencia de Federico, está la solicitud que Gustav Michel hace al Estado con respecto a la emisión. En los archivos de Panamá se encontró una carta certificada, la carta número 5963 de Hamburgo, dirigida al secretario de Hacienda del Departamento de Panamá. Esto que está aquí es la traducción. eh, pues no, es algo extensa, realmente no voy a entrar como en todo el detalle. Yo subrayé algunos párrafos importantes, donde dice Gustave Michel que en vista de todo esto propuse, como he dicho a su excelencia, lo siguiente, con lo cual no solo se evitaba el fraude que se pudiera intentar comprar, sino que estos se consigan sin que el gobierno respectivo tuviera que hacer erogación. Yo mandaría grabar e imprimir por mi cuenta, y cuidando de que no se cometiera fraude alguno, una nueva emisión de sellos de correo para sus respectivos servicios de correo. Las planchas de zinc que quedaban de propiedad del gobierno después de que yo las hubiera pagado. En cambio de todo esto, el gobierno me entregaba, después de declaradas obsoletas y sin valor alguno, las estampillas de emisiones anteriores, y me ceda los derechos que tuviera sobre los grabados y piedras existentes en poder de los tipógrafos Demetrio Paredes y Daniel Ayala en Bogotá. Como se ve, esta propuesta era sumamente ventajosa para los gobiernos, y estas que así lo vieran se apresuraran a aceptarla. Dicha propuesta la hice también al gobierno de Panamá, pero los cambios que ha habido de administración y el recargo de negocios que siempre hay en ese despacho, me figuró de que han sido las causas de que no hubiese llevado adelante. Sin embargo, el señor Michelsen en la carta, de manera muy segura, asevera que se me había manifestado, sin embargo, que el gobierno de Panamá
sí estaba dispuesto a aceptar mi propuesta y con tal motivo el señor Sommer, de acuerdo conmigo, resolvió imprimir las nuevas estampillas para que al tener noticia de la aceptación de la propuesta se pudiera despachar inmediatamente la nueva emisión. Esta noticia aún no ha venido y como no creemos conveniente que los sellos permanezcan más en poder del fabricante, nos permitimos manifestar a Su Excelencia que los despacharemos con el próximo vapor alemán que saldrá de este puerto para Colón el 5 del próximo mes en una cajeta que contiene, ahí está el detalle de cada una de las emisiones, hace 5.000 de cada uno, desde 1 centavo hasta 1 peso, en los diferentes colores. Y en la carta dice que los acompaña con unas muestras. La impresión ha sido cuidadosamente hecha y vigilada. Es sobre papel de color que es alienable con los ácidos que a veces se usan para lavar las obliteraciones de los sellos. Las tintas empleadas son de anilina y sensibles igualmente al contacto con los ácidos. Y todos los sellos han sido dentados para facilitar su separación y hacer innecesario el uso de tijeras al cortarlos. Al hacer la remesa, enviaré a su señoría una atestación notarial autorizada respecto a la impresión que se ha hecho y las precauciones que para evitar fraude y con las planchas se hayan dañado. Eh, Aquí dice que a cambio y pago de esto, ruega atentamente se sirva reunir y enviar las existencias de los sellos de la antigua emisión de Panamá y después de que sean declarados sin valor y algunos como emisión obsoleta, cederme los derechos del gobierno a las planchas que existen en Bogotá en poder de señor Demetrio Paredes. En caso de que no hubiese existencia de esos sellos, mi amigo y comitente, el señor Sommer, se contentaría con la cesión que el gobierno le hiciera de las planchas de la emisión anterior, después de haber declarado fuera de curso las estampillas bien. Y aquí al respecto de esta carta, o junto con esta carta, que realmente es lo que cierra el capítulo de la emisión postal del Estado Soberano de Panamá, hay algunos interrogantes que se hacen y es con respecto a los nombres de las influencias políticas de las cuales habla Gustav Michelsen en la carta y le dice que es amigo de fulanito, que hacen parte del gobierno y que en conversaciones anteriores, pues ellos habían tenido acercamiento y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la emisión o los ensayos especulativos que hizo Gustav Michelsen. Eh, mm, Parecieran parecerse. Hay algunas similitudes, sobre todo en el óvalo central, en el cóndor en la diferente posición, y aquí hay una variación con respecto a las estrellas, y ahí están los colores en los cuales él hace la impresión desde 1 centavo hasta 1 peso. Yo aquí coloqué la emisión de Demetrio Paredes con la emisión de Gustav Michelsen, simplemente bueno, para hacer un poco de análisis visual sobre algunos elementos que se conservaron en la impresión o en la emisión de Michelsen. Pues el óvalo central con el istmo de Panamá no tuvo ninguna variación mayor. Quizás la tipografía se mantuvo en el óvalo central. Eh, la, la imagen del cóndor sosteniendo el escudo estuvo ya, hice una variación en el diseño, los arabescos, los detalles, etcétera, etcétera, etcétera. eh, Simplemente pues para hacer una observación. Y eh, en el artículo 35, aquí habíamos, les había hablado sobre el artículo 35, sobre lo que pudo ser la primera emisión de los sellos de Panamá en 1855. Y el artículo 35, se los leo nuevamente, establecía que se iban a imprimir dos sellos de valor de 10 y 5 centavos
El diseño será el escudo de armas de la República con una inscripción en la parte superior que diga Nueva Granada y otra en la parte inferior que diga Estado de Panamá. En un lugar conveniente se expresará el valor de 10 o 5 centavos para distinguir a simple vista y se imprimirán, perdón, en dos colores diferentes siempre que sea posible. Eh, para entrar un poquito en contexto con estos posibles diseños que pudiesen haber sido, le pedí a la IA que literalmente tomara esa indicación que daban en el artículo 35 de 1855 y el resultado que él da es estos dos diseños donde se mantiene literalmente, son diseños conceptuales eh, sobre esta emisión. Este es el prompt número uno o la indicación número uno, que es lo que está literalmente establecido en el artículo 35. Aquí hay otra variación del mismo prompt, donde me da otro diseño similar, donde hay unas variaciones, pero conservando lo que se le pide. Tomé un segundo, le di una segunda indicación manteniendo lo que decía el artículo 35, pero le agregué la descripción que está literal en el escudo de la Nueva Granada de la época, donde define el escudo o lo describe y dice que el escudo de armas oficial de la República de Nueva Granada en 1855 es un escudo cuartelado en cuatro. Arriba a la izquierda, la cordillera de los Andes y el volcán Chimborazo, imponentes en un relieve sombreado. Arriba a la derecha, un majestuoso cóndor andino en vuelo con las alas desplegadas. Abajo a la izquierda, el salto del Tequendama que fluye dinámicamente. Y abajo a la derecha, el Istmo de Panamá, un puente terrestre flanqueado por el mar. Y en el centro del escudo se encuentra una granada dorada sobre un pequeño blasón. Ese fue el prompt que se le da haciendo la descripción del escudo literal y estas son las propuestas que nos da la IA con lo que interpretó de esa primera emisión de 1855. Esta es una variación del mismo prompt y del diseño y esto es lo que nos da gráficamente, según la descripción literal del escudo de armas de la Nueva Granada. Y a mi concepto, este es el prompt número 3 que le di a la IA adjuntándole la imagen del escudo de armas de la Nueva Granada. Es decir, ya no definiéndole lo que era el escudo, sino adjuntándole gráficamente el escudo oficial y este es el diseño que dio, que para mí, digamos, es lo más cercano a mi punto de vista de parecer como arquitecto y diseñador gráfico, de lo que hubiese podido ser la emisión o la primera emisión de la Nueva Granada del Estado de Panamá en 1855, según el artículo 35. Eh, es todo realmente, es un pequeño recorrido que hice al respecto de esta historia y bueno, esperando que haya sido pues del total agrado de todos ustedes y con mucho gusto su servidor. Gracias, Jean. ¿Alguna pregunta, comentario, algo para Jean en general? Yo, Yo tengo una pregunta, perdón que no alcancé a levantar la mano, sí, sí, dale, dale, Manuel. pero me llama mucho la atención dos puntos. Uno, esa propuesta de 1855 sobre la creación de estampillas en Panamá, eh, eh, pues tengo entendido por la charla de que no hay ningún ejemplar
que haya sobrevivido si es que los hicieron, No, porque no hubo. realmente No hubo. eh, eh, es muy temprano, porque la primera ley de estampillas salió en 1859 y precisamente uno de los artículos que contiene es que el correo no debe ser un monopolio del Estado. Y está escrito en esa ley muy claro. Luego me llama muchísimo la atención, yo no había escuchado de esa propuesta de 1855, pero bueno, hay que creerla. No, no, Y lo no. otro que me parece son las imágenes de la inteligencia artificial, pues que sí traen algo, pero se equivocan en algunas cosas. Por ejemplo, para esa época no se hablaba de provincias unidas de la Nueva Granada. Las únicas provincias unidas de la Nueva Granada fueron a partir de 1812, cuando hubo el proceso de independencia. Y sí hubo un congreso y hubo una parte de Colombia que se llamó las Provincias Unidas de la Nueva Granada a raíz del proceso de independencia, pero no para 1855. Entonces ahí la inteligencia artificial pues coge de todo y siempre se equivoca en muchas cosas. Pero muy interesante, sobre todo, pues toda una recopilación histórica de todo el proceso de correos de Panamá, que me parece fantástico, y eso, pues la única forma de acceder a eso es divulgando en todas las gacetas y en toda la parte de investigación, que es muy interesante. Muy bien, Sí, felicitaciones, Jim. Muchas gracias. ok, Manuel, al respecto, realmente la consulta se la hice al doctor Federico si él tenía algún conocimiento al respecto de que existiera un boceto o algún diseño o alguna propuesta. Su respuesta categórica fue no. Inclusive él hoy, en el transcurso de la mañana, me envió un boceto que él hizo a su mano cuando comenzó la tarea de recopilar la información. Así que la respuesta es no, no existe absolutamente nada. Lo que existe simplemente es la literatura al respecto de ese artículo 35 y la descripción de lo que pudo ser la primera emisión postal de Panamá. Y lo segundo, realmente el ejercicio con la IA era un ejercicio conceptual para que en teoría, porque realmente sí, lo que tú dices, la inteligencia artificial para trabajar los diseños, y te lo digo porque hace poco acabo de diseñar una medalla conmemorativa aquí en Panamá, eh, y me tomó prácticamente 2 meses poder tener el diseño final, y me apoyé con la IA más el diseño gráfico, más los bosquejos que hice, y a la final los primeros ejercicios sí omite e interpreta mucha información con respecto a muchas similitudes en conceptos, nombres, etcétera, 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 y hace un mix de muchas cosas. Pero a nivel conceptual, como planteamiento gráfico en lo que contiene y lo que debería ser el escudo, el planteamiento, la ubicación del cóndor, las cintas, los valores, etcétera, 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 realmente es lo que a mi parecer, vuelvo y le repito, mío, eh, es valioso y es interesante. Por supuesto que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Jim. Ok, otra cosa. Los que deseen copia del documento del doctor Federico, hoy o mañana me escriben, y con mucho gusto yo se los hago llegar vía correo electrónico, donde está toda la compilación histórica. No sé si la quieren en español o en inglés, me dicen. Y Yo me apunto. claro que sí, Manuel, con mucho Gracias. gusto. Y la verdad es, la investigación para mí es una cosa sencillamente espectacular. El detalle de lo consignado allí en la información. El problema es que es supremamente extenso, y como es tanta teoría, inclusive están todas las líneas de transporte detalladas, los costos de la línea, cuando se declara obsoleto el correo, cuando X línea se anula. Una de las primeras líneas que se anularon fue Panamá-Taboga, porque precisamente no tenía movimiento y le generaba al Estado un gasto.
ahí están consignados los salarios, etcétera. O sea, es una compilación espectacular de la emisión postal de Panamá. Muy bien, muchas gracias. Jean, si Federico y tú están de acuerdo, envíame el link y lo pongo junto con el PDF de esto, porque como a futuro alguien lo va a ver, si es que están dispuestos, lo podríamos jalar de ahí. Sí están Ah, de acuerdo. Ujú. ok, Perfecto, perfecto. me avisas. Will, Gracias, Henry. Y gracias, Jim. Súper interesante la presentación. Me pareció muy, muy curioso la llamada subasta que hizo Panamá tan temprano. No sé si eso será común, la verdad no tengo idea, pero me pareció muy, muy interesante. ¿Habrá registro de qué pasó, quién lo compró, cuánto pagó? ¿Por qué realmente no se hizo una oferta inicial y luego 3, 4 meses volvió a aparecer? No sé si fue que me distraje un par de segundos y lo dijiste, pero se me pasó esa parte. Sí, 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 sí está. De hecho, en el libro sale realmente todo el detalle de la subasta, de las pujas, y aquí está, no sé si se ve, no sé, eh, la ganó el Eh, señor Herman por 950 pesos. no estás Eh, compartiendo. sí. no, ah, No, no estoy compartiendo, no. disculpa, dame un segundito, discúlpame, por favor. Ahora sí. Aquí está. Sí. Aquí está la información, está el día de la Gaceta. Lo que sí hay es una diferencia que la subasta tendría que haberse hecho en diciembre, no se hizo, no está el motivo por el cual, dentro de la investigación que hicieron, no está el motivo por el cual se hace la subasta o no se realizó. Y posteriormente, es más, ni siquiera está que en la Gaceta hayan vuelto a subir la solicitud de la subasta, sino que lo subieron al diario. Entonces, en el diario es donde ellos encontraron que estaba el clasificado, por llamarlo de alguna manera, o el aviso, donde establecen las condiciones sobre las cuales se va a hacer la subasta y las cantidades de estampillas que subastaron. En el documento, durante el tiempo que declaran ya la invalidez o que el Estado soberano de Panamá ya pasa al gobierno nacional como departamento de Panamá, pasan más o menos unos 8 meses donde se recopilan todas las estampillas de las provincias y las cantidades son abismales y no lo que terminan subastando. Pero no hay nada en el documento que diga qué pasó con esas estampillas restantes. No hay nada. Haciendo una pregunta sobre lo que acabas de decir, estas personas que ganaron esta subasta, a- al día de hoy se sabe si eran filatelistas, si eran Eran comerciantes, comerciantes, eran comerciantes, eran eran comerciantes. comerciantes. Y Y es- no, y no, y no es más, al final de la nota del estudio, hacen una observación con respecto a la amistad que posteriormente tendría Michelsen con Demetrio Paredes, y no se sabe finalmente si las planchas las adquirió Michelsen o no las adquirió. No se sabe a la fecha que terminaron el estudio, ni tampoco qué ocurrió con el resto de estampillas o del resto de sellos. Ellos hacen las anotaciones allí porque eso también les causó muchísima curiosidad, pero a la fecha no había información al respecto. mm, muchas gracias, Jim. Mucho gusto. Jean, yo tengo una curiosidad. Mencionaste ahí la ley del agosto 22 de 1855 que autorizaba abrir, que cualquier persona podía tener, digamos, un sistema de correo, no era monopolio del Estado. Correcto. ¿Es esta ley la que autoriza que hayan tantos forwarding agents en Panamá? Pero que hay forwarding agents anteriores, ya de los 50, creo, inclusive de los 40. ¿Tiene que ver algo con esta ley? Me llamó la atención.
No, realmente no sabría decirte. Es más, posterior a esto, en 1862, el Estado hace una modificación de esta ley y dice que el Estado será quien tenga el control y el manejo del correo postal. Lo O sea, monopoliza, ok, sí, posteriormente lo monopoliza y lo establece en un decreto, perfecto. pero no sabría. Gracias. Jorge Cardona. Gracias, señor Jim. Muchas gracias. Muy buena la exposición. Ah, le pregunto algo. Usted mencionaba dos pedidos en las emisiones de Panamá. En la Y reimpresión, sí, o sea, dos pedidos de impresión. Y cuando pasa a las reimpresiones, encuentra hasta tres tipos. Lo que pasa es que no me coinciden, tengo otras cantidades diferentes de impresión total de esas emisiones y entonces me pregunto si es que faltan más o yo tengo los datos errados. Todos los datos que usted tiene ahí están perfectamente ya adheridos a la realidad y confirmados. realmente eh, esto es lo que mandan imprimir inicialmente, ¿no? 50.000 sellos. Ujú. ¿De acuerdo? Ese es el contrato inicial con Demetrio. Sí, sí, Ok, ahí estamos de acuerdo. ahí estamos de acuerdo. Bien, esto fue en el 78. Ajá, Ok, en el interín del 78 al 83 comienza a haber escasez de sellos y ahí sí. en el libro pues está especificado. Pero hacen la información de que hay escasez de sellos y piden sellos. Sin embargo, la única nota que aparece es esta del 14 de junio, donde solicitan, ya no son 50.000, sino son 81.000 estampillas adicionales y únicamente imprimen o está la constancia por la factura que le pagan a Paredes de 40 pesos sobre 20.000 sellos de 5 centavos. Ujú. Quizás, no sé, dentro de tanta información pude no haber leído algo más, eh, o de pronto sí, pero hasta donde leí, busqué y coloqué los respectivos buscadores dentro del documento para poder agilizar un poco el resumen de esto fue lo que encontré. Sin embargo, vuelvo y les repito, para mí será un gustazo compartirles el documento para que lo tengan como referencia. Claro, gracias. Fantástico. Y lógicamente esas cantidades, incluso después en la recogida, digámoslo así, final que hace el Estado sobre los sobrantes, se rumoraba mucho y es casi que un chisme filatélico en Colombia, que el señor Demetrio Paredes, Villaveses, que eran prácticamente los dos los impresores más fuertes del Estado para ese tipo de servicio, como quedaban con las planchas bajo su cuidado y resguardo, pues lógicamente empleados de ellos o ellos mismos imprimían más cantidad de lo que realmente entregaban al Estado, cosas que salían por debajo y que iban a parar a los, digámoslo así, a las oficinas de correo a bajo precio y todo eso armaba un despelote impresionante en el correo. Caso que después incluso ellos terminan, digámoslo así, en discusiones y el gobierno termina por montar la propia litografía nacional en 1904 más o menos, porque no aguantaba el fraude más Mm. de todo este tipo de situaciones. Y con Mikkelsen, pues hasta donde hemos leído, sí parece que sí hubo impresiones de Demetrio Paredes hacia Mikkelsen, de Panamá, lo Ujú. cual también volvió a esas emisiones, esa primera emisión de Panamá en cantidades exorbitantes que no se sabe de dónde salieron, porque al parecer fueron hechas con las mismas planchas que se hicieron las oficiales, porque Paredes lógicamente manejaba las mismas planchas. Mm. Teníamos, sí, bueno, no sé si paro ahí y después le hago otra pregunta mejor. Bien, pueda continuar. Si hay alguien más.
Ok, gracias. Eric, Sí, buenas noches. Jorge, muchas gracias. Jim, muchas gracias por la presentación muy completa. Mis inquietudes iban básicamente en la misma línea de don Jorge Cardona respecto al destino que pudieron haber tenido esas piedras. Este, asumo que eso tarde o temprano desapareció, como es muy probable, muy común, sobre todo entendiendo que las piedras litográficas acumulaban mucho espacio y la lógica era que se pulía de nuevo el diseño anterior y se volvía a usar para nuevas impresiones con nuevos diseños. Eh, pero me queda nada más la inquietud de si esa imprenta em, de Demetrio es, ¿verdad? El Metro Paredes, sí, señor. Demetrio, ¿se sabe algo de si llegó a sobrevivir la imprenta, hasta qué fecha? Em, y lo otro es si existe al día de hoy en Panamá un museo postal o no. Ahí está Nicolás que nos puede responder con respecto a lo del Museo Postal. Y yo, según tengo entendido, el señor Demetrio, después, sí, después de Panamá, no, creo que primero fue Cundinamarca, hizo otras impresiones de los estados soberanos de Panamá, de Colombia, de los Estados Unidos de Colombia, pero no, realmente yo no sé hasta cuándo Demetrio Paredes existió y hasta cuándo hizo emisiones filatélicas en Colombia realmente. Ujú, Sí, gracias. disculpe, ¿puedo pedir la palabra? Nicolás Acoplo de Palma, saludos. Sí, tristemente no tenemos museo postal, ni tampoco museo numismático. El Banco Nacional está haciendo uno, de los cuales Ok. muchos de nosotros le vamos a prestar piezas al banco porque ellos no tienen gran cosa. Con respecto a esta emisión, en el año 2024 se subastaron la colección de Castro Herigan, gran coleccionista de Costa Rica, donde hay varios ejemplares eh, en sobre, pero casi todos son bisectados, ninguno con estampilla entera, que es algo bien curioso. Y estas estampillas se consiguen bastantes canceladas, pero en sobres son extremadamente raras, muy raras, muy escasas. Gracias. Ah, en el documento establece el por qué la utilización de las estampillas bisectadas. Ahí está la explicación. Tiene un periodo sobre el cual autorizaron y después anularon el uso de las estampillas bisectadas. Ahí está también. Ujú. ujú. Jorge, Sí, a ver, lo que tenemos entendido para el señor Eric es que Demetrio Paredes, la litografía de Demetrio Paredes, ah, cre- si mal no recuerdo, Demetrio Paredes muere más o menos en 1907, 8 o algo así, después de tratar de negociar precisamente la litografía con el gobierno, de que se la comprara, porque el gobierno, como les contaba, había detectado demasiado fraude y alrededor de 1900 empieza a crearse lo que es la litografía nacional, que ya era directamente del gobierno. Muere Demetrio Paredes, el gobierno no le compra la litografía, más tarde creo que se la terminan comprando a muy bajo precio, según parece ser, a la viuda de él, más o menos alrededor de 1914, 1917, y ahí parece ser que desaparece totalmente la litografía de Demetrio Paredes en Colombia. Ujú. Bueno, volviendo a, no sé si eso le sirva, señor Eric. Muy interesante, sí, porque ubica un poquito lo que son los procesos históricamente hablando entre un país y otro, por lo menos a mí que es un tema que me interesa como diseñador gráfico y que me gusta la historia de la imprenta, no solo en Costa Rica, sino también en la región, entender qué pasó eh, con ese tema. Hay que entender que son fenómenos muy diversos.
cómo surge una imprenta nacional en un país o en otro, son variantes muy particulares. En Costa Rica, por ejemplo, y no quiero quitar mucho tiempo, eh, surge en los años 1843 aproximadamente, em, por, en realidad es en el año 1830, pero se da un fenómeno ahí de varias imprentas que surgen, pero la imprenta nacional no surge por decreto ejecutivo, sino porque se le decomisa una imprenta privada a un enemigo político del presidente de entonces. Se decomisa la imprenta, empieza a usarse para los fines del gobierno, pero no es porque se generó un decreto que se dijo se va a crear una imprenta nacional, se va a adquirir el equipo en extranjero de esta otra forma. Y ese es el caso particular de Costa Rica. Y siendo Panamá un país tan cercano a Costa Rica, pues me genera un interés especial precisamente, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias. Ok, bueno. Volviendo al señor Jane, teníamos entendido que las falsificaciones en las estampillas o reimpresiones se detectaban mucho por el segundo cuartel y tercer cuartel del escudo de la izquierda, el que usted mostraba como vacío, y que entonces los originales se distinguían básicamente de las reimpresiones porque tenían ese segundo y tercer cuartel vacío, como se ve precisamente en la estampilla de 10 ampliada que usted coloca. Pero también teníamos entendido que en el valor de 5 centavos se hacía lo mismo. ¿Usted no ha podido corroborar eso con estampillas o el señor que hizo el artículo? Me imagino que tuvo bastantes estampillas y podemos descartar ese dato como tal y solo la de 10 centavos puede ser corroborada así en los cuarteles vacíos. Correcto, efectivamente. Efectivamente, que la de 5 Sobre centavos también, la, no, no, la de 5 centavos no, únicamente en la de 10 centavos. únicamente en la de 10. Ajá, ya, perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta adicional para Jim? Mauricio. Henry, Oh, Gracias, vamos Jim. Primero, Mauricio y Manuel. felicidades. Muy interesante la charla y respondiendo la pregunta que me hiciste de mi fondo antes de que comenzáramos a grabar, creo, por la explicación que diste, que el fondo es un original en una reimpresión, porque la de este 50 centavos se ve muy nítida en la imagen que tengo atrás y en las reimpresiones, como nos enseñaste, que se ve algo como borrosa y creo que esta que tengo atrás se ve muy nítida la impresión, así que asumo que donde la tomé es una estampilla genuina. Y, y nuevamente, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias. Henry, si me Sí, permites, quisiera compartir un pequeño documento sobre Gustavo Mikkelsen y las planchas de Panamá. dale. Eh, y este es digamos, una copia literal de un documento en papel sellado que escribió Gustavo Mikkelsen en la que hacía la promesa de la compra de todas las estampillas de antes de 1886 cuando cambió el gobierno, y en la parte de Panamá dice: pago el costo de las planchas nuevas de las estampillas que se han hecho para Panamá si el gobierno en cambio me cede y me pone en posesión de las planchas viejas que han servido para aquella sección de la República, y tal y tal. Esto fue en 1889 y esa fue, digamos, la propuesta completa de él de que pagaba todas las estampillas que quedaron sobrantes en Colombia. Y realmente al final compró alrededor de 700 o 800 mil estampillas Wow. que había por todas partes del país. Y hay documentos de eso que están pues en los archivos y hacen parte de un artículo que yo escribí hace varios años hablando
este tema que yo lo llamé en su momento el affair Mikkelsen. Y que es muy interesante cómo este caballero fue un hombre muy, muy inteligente en esa cosa y llegó a poner esas reimpresiones, inclusive en la colección Taplin en Londres, que posteriormente las bajaron y las quitaron de allí al comprobar que eran unas reimpresiones. ¿Ya? Entonces, fue un hombre muy, digamos, muy importante en la parte de falsificaciones y de fraudes al Estado en temas de estampillas. Él se movía muy bien en los mercados europeos. En la Primera Guerra Mundial, ocupó 3 cargos en Alemania. Fue cónsul en Bremen, cónsul en Hamburgo y además era ministro plenipotenciario de Colombia en Alemania durante toda la Primera Guerra Mundial. Y durante todo ese tiempo y antes de eso, pues se dedicó al comercio de estampillas. Ahora que hablas de comercio de estampillas, en estos días me puse a ver hay muchos sobres dirigidos a filatélicos, a comerciantes alemanes, como Otto Brickel, y hay 3, 4 nombres más, y también de Francia, otro apellido Helix. Y me gustaría saber si en sus países también hay sobres con estos nombres. No sé dónde ponerle estos nombres, si puedo escribirlo en mi oficina o te lo escribo a ti, Henry, para ver si hay similitud, si a sus países también existían estos mismos dealers de estampillas que eran europeos, no franceses y alemanes, la gran mayoría. Ingleses no he visto. Eso me llama mucho la atención. De eso, envíalo en lo de mi oficina y Ok. ahí está. Ahí lo... A mí en lo particular, y disculpe que me tome la palabra, y Manuel, sobre todo, a mí lo que me sorprende es la capacidad de, no sé si es de imitación, de Michelsen con el modelo Civic. Eh, es, es prácticamente, lo replicó para, no sé si es que se conocieron, fueron socios o se tropezaron alguna vez en algún café o quién sabe si tomaron guaro en algún lado, pero es una cosa impresionante ahora que me he ido metiendo en el tema de Civic, y ahora que vi este tema de Michelsen, muchas similitudes en la manera del negocio o el planteamiento del negocio, de fondo y no de forma, porque realmente hubo un planteamiento de fondo estructurado con una sustentación y una excusa y un antecedente histórico y bla, 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 bla. Eso me genera bastante curiosidad haciendo un símil en épocas y en años, de desarrollo de esa época. En esa época, digamos, entre 2880 y 1890, había como un boom de filatelia en Colombia y había personajes extranjeros que se dedicaban a eso. Había un americano que se llamaba William Curtis, y William Curtis compraba estampillas a nombre de Lucius Hubbard. Los descendientes de Lucius Hubbard son actualmente unos coleccionistas muy, muy grandes y muy, muy adinerados de estampillas, sobre todo pues, de la parte de Colombia. Y Lucio Hubbard le financiaba a Curtis para que él comprara estampillas y fuera a todas partes, y tuvo muchos negocios Curtis con Michelsen, y mandaron a hacer muchas, digamos, reimpresiones. Hay una estampilla de Antonio Nariño que tiene un pequeño error porque en unas dice Nariño y en otras dice Narino, y esa estampilla la reproducieron en muchísimos colores y papeles, y yo estoy seguro que eso fue todo financiado por Curtis, que era un ingeniero gringo que vino a trabajar en los ferrocarriles en esa época. Entonces había muchos otros colombianos que le hacían, digamos, el juego y funcionaban en eso, y hay 3 o 4 de esos que funcionaban en Cauca. Había un señor Zenón Moreno en el Cauca, Emiliano Rey en el Chocó, bueno, y hay otro par que no me acuerdo en este nombre,
pero había un boom de coleccionismo y de tratar de vender estampillas raras con papeles raros y tal, porque había mucha demanda en los mercados internacionales. Y eso, pues, en la medida en que hay demanda, pues hay oferta, ¿no? Entonces, esa es la ley del comercio. Gracias. Ujú. Jorge, nuevamente. Sí, yo pienso que, como dice el señor Manuel, Colombia tiene algunas particularidades y en el caso postal es tremendamente rica. Aquí se hizo de todo, de todo. Es decir, usted encuentra los sellos, pues como estampillas, encuentra cartas de valor declarado, encuentra recomendados, encuentra mm, sobres de todo tipo. mm, Mejor dicho, es tremendamente rico y eso yo pienso que en un momento dado hizo que Colombia fuera fuerte en la cuestión de coleccionismo filatélico y la gente lo buscara mucho y sobre todo los extranjeros. Volviendo al caso de Civic y el señor Mikkelsen, yo pienso que sí, pues me entero ahora de que Mikkelsen sí realmente estaba haciendo una propuesta para hacer él mismo emitir estampillas tipo Civic. Mientras Civic, la propuesta inicial que conocemos era que él se encargaba de producirle las estampillas a cada estado que quisiera, empezando por los de Centroamérica y bajando hasta el estado de Bolívar. Ah, se encargaba él mismo de producirle las emisiones siempre y cuando él mantuviera el control de planchas y luego le devolvieran los sobrantes y entonces él reponerlas cada año y bueno. Y él, lógicamente, ese tipo de negocio era para vender sus sobrantes ya legales. Mikkelsen, yo pienso que el fuerte del negocio de Mikkelsen, si bien en algún momento dado parece que se enteró por lo que vemos en la exposición del señor Jim, de esa emisión que sacó para Panamá, que el fundamento del negocio de Mikkelsen era más la compra de los sobrantes al gobierno colombiano, de todo lo que quedara cuando hubo el cambio a la República. Y ahí fue donde él logra hacer su gran negocio, más aún como está precisamente en el documento del señor Manuel, muy completo, eh, incluso haciendo que el gobierno mismo le dé permiso para que los impresores oficiales del Estado, que en ese momento eran Paredes y Villaveses, le impriman las que él necesite, lógicamente pagándolas él, pero que le dieran ese permiso y el gobierno se lo otorga. Y Paredes y Villaveses terminan imprimiéndole también estampillas y por ahí está la factura y todo el cuento. O sea que es impresionante lo que se hizo, es impresionante. Gracias. ¿Alguien más finalmente por ahí? No hay nadie más. Jim, muchas gracias. Ha sido interesante la manera que cubriste todo con toda la historia. Gracias. A ustedes, muy amable. Y Listo. ahí te voy a enviar el documento para que lo adjuntes y pues está accesible, así como... eh, Fantástico. Ahí lo adjunto al video. Listo. Y el día de